quiero agradecer a los participantes que están aquí presentes y también a los que estáis online y los que veréis en diferido este momento, este evento. Quiero también agradecer a todas las personas que habéis hecho posible esta realización de esta mesa redonda. Y, a ver, no quiero olvidarme, así que me he hecho aquí mis chuletitas. Primero, agradecer a María Garmendia, que es la concejala delegada de la Comunicación de Asuntos Sociales, Diversidad Funcional y Relaciones Institucionales, quien abrirá esta mesa redonda, ¿vale? Damos un fuerte aplauso a María y la vamos a esperar hacia arriba en un ratito. Voy a ir yo nombrando a todas y todos los que vais a participar aquí arriba, ¿vale? También ahora quiero agradecer a Nieves Gascón Navarro, por favor, muchas gracias por todo el apoyo que nos estáis brindando, que nos estáis dando, muchísimas gracias. Ella, para los que no sabéis, es la directora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en Madrid. Y también, por supuesto, a José Sánchez Lobato, el concejal delegado de Comercio y Participación Ciudadana, que también quiero agradecer mucho, que ha estado aquí, no sé si está todavía, si está, muchas gracias por su presencia y por el apoyo que nos están brindando. Y a todo el equipo del Colegio Quercus, que nos está apoyando y sobre todo, bueno, que está liderando todo esta concienciación también. En especial a Juan José López Granada, que también nos acompañará aquí arriba. Bueno, son los agradecimientos y espero que no me olvide así de nadie en general, de los que están ahí apoyando y brindando para que esto salga para adelante. Y por supuesto, ¿qué más a los ponentes que de una forma tan amable, tan bella, se ofrecen para participar aquí y aportar en lo que es la concienciación de este tema? Así que, primero, María Ángeles Hernández, que no ha podido venir, pero igualmente quiero agradecer y disculpar el nombre, estaba puesta en el programa, ella no ha podido asistir, pero igualmente agradezco su intención y todo el trabajo que realiza. Luego tenemos a Arantxa Jerez, que es una maestra por vocación, entusiasta de la infancia y de la adolescencia, dinamizadora del aprendizaje y creadora de experiencias que impulsan el crecimiento personal y grupal en el Colegio Quercus, que es un centro referente en la atención de la diversidad, como es el trastorno del espectro autista TEA. Y una frase que dijo y me encantó: creemos y vivimos entre la diversidad. Muchas gracias. Luego, Pilar Gutiérrez, la doctora Pilar Gutiérrez, que está aquí, muchísimas gracias, que es profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y una de las mayores referentes en el ámbito de atención temprana, la inclusión educativa y el desarrollo infantil, con una destacada trayectoria nacional e internacional, que ha dirigido programas de posgrado y participado en comités científicos y ha sido impulsora de iniciativas claves para el fortalecimiento y derechos de la infancia. Su compromiso con una educación más justa e inclusiva, centrada en el bienestar de los niños, ha sido un gran aporte y es un gran aporte en las instituciones a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. A Alice Benítez, de ASO Sedinanes, que traspasamos aquí las fronteras y eso yo creo que es importante. Alice Benítez, que es de la asociación ASO Sedinane, es una asociación del Centro de Desarrollo Integral para Niños y Niñas Adolescentes con necesidades específicas. Y esta asociación se encuentra en Paraguay, así que cruzamos, vamos, estamos internacionalmente. Igualmente las personas que están ahora mismo online conectadas, que espero que esté yendo bien la conexión, pues están en diferentes partes del mundo. Tanto en Bolivia, en Paraguay, Brasil y aquí en España. A ver, ¿qué me...? Y terminamos con Fernando Zurita. Fernando Zurita, que ahí está Fernando. Es miembro activo de la Asociación Española del Síndrome de Rett, desde donde impulsa acciones de sensibilización, apoyo a familias y visibilización del síndrome. Su compromiso nace de una experiencia personal profunda
que lo ha llevado a convertirse en un valioso portavoz de las realidades y desafíos que enfrentan las personas con Rett y sus entornos. Su participación en esta mesa redonda nos brinda la oportunidad de escuchar una voz cercana y visibilizar una realidad desconocida para todos y todas. Muchas gracias. Invito, por favor, a los ponentes a pasar aquí adelante y compartir este momento de reflexión y de crecimiento para todas y todos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Pilar, por favor, toma asiento. Arantxa y Fernando y... ¿Tenés un micrófono? No, porque yo pediría un fuerte aplauso, por favor, para estas mujeres. Muchísimas gracias. Comenzamos con María y luego yo sí le he dado un poquito por el tema del tiempo, un poquito haciendo señalizaciones para la gestión del tiempo, ¿vale? Ok, muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a este encuentro en el que recordamos la celebración el pasado 2 de abril del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Una celebración que hemos querido extender para expresar desde el Ayuntamiento nuestro apoyo, solidaridad y preocupación por la situación de las personas con autismo y de sus familias. Damos las gracias a la Fundación Torres y Prada por organizar junto con nosotros esta mesa redonda de concienciación del autismo, bajo el título Más allá, compartiendo experiencias, al Colegio Quercus por su trabajo diario, su implicación y la participación en este encuentro y a la Asociación Española del Síndrome de Rett por asistir a este evento para compartir su conocimiento. Bueno, y usted, claro. Finalmente, agradecemos vuestra presencia y esperamos que este espacio sea una oportunidad para acercarnos más a la situación de las personas con autismo de nuestro municipio, de la mano de los expertos a los que vamos a tener el placer de escuchar esta tarde. Muchísimas gracias. Por el orden que seguimos, intentaremos seguir el orden del programa. Entonces vamos a escuchar primero ahora a Arantxa. Sí, pero yo antes la voy a introducir en esta mesa. Bueno, estamos aquí en una representación de docentes y de profesionales que trabajan en el Colegio Quercus, del Departamento de Orientación, pero que es lo que normalmente pues, solemos venir a este tipo de eventos que buenamente prepara y organiza la Fundación, que está muy sensibilizada con la atención a la diversidad. Pero mi experiencia y la experiencia que el Colegio Quercus tiene con la gente que es externa, digamos, al mundo de la diversidad, pues yo he tenido la suerte de trabajar con una persona que entiende la diversidad como algo que va más allá de una etiqueta, como algo que va más allá de una serie de instrucciones. Y una de esas personas pues es Arantxa Jerez, y yo la voy a presentar con una frase que decía Uta Free, que es una neuropsicóloga vital o pilar en el mundo del trastorno del espectro del autismo, que decía que hay diferentes mentes, diferentes pensamientos, diferentes maneras de pensar y diferentes maneras de enseñar. Y creo que esa es la esencia de profesionales, en este caso de Arantxa, pero de muchos de los profesionales que han entendido que la integración fue un momento, un hito importante en la atención a la neurodiversidad, pero que estamos en un proceso de inclusión que no ha acabado, que estamos muy lejos de llegar a estándares para lo mejor que tiene el norte de Europa, pero sin tener que tener ningún tipo de ejemplo del que seguir. Sí que es verdad que estamos en un proceso de inclusión, el Colegio Quercus apuesta por ello y, pues bueno, yo considero personalmente, y bueno, yo creo que los profesionales que estamos aquí del Quercus también lo creen, personas profesionales como Arantxa hacen posible que incluso nuestra intervención no sea específica para los alumnos con neurodiversidad, sino que, porque yo me acuerdo cuando trabajaba con
persona, o no era una persona adscrita solo a los alumnos con TEA, sino era uno más. Entonces, esa es la idea que decía Rita Jordan de los profesores en sombra, y esa es la idea que en el Kerkhoff hemos podido vivir, no siempre, porque no es un proceso que se empieza y se termina, pero yo he tenido la suerte de vivir esa expresión de muchos de los alumnos de sexto de primaria cuando decían que suerte que tenemos dos tutores. Muchas gracias, de verdad. Bueno, yo quizás empezaría un poco más atrás. O sea, realmente voy a hablaros únicamente de mi profesión, que es una vocación y es un modo de vida. Entonces, ser maestro va mucho más allá de impartir las materias troncales o académicas que tenemos pautadas y que tenemos que, evidentemente, ejecutar todos los días. Al final, un colegio, sobre todo una clase, es una sociedad, un pequeño, donde están todos los roles y todos los perfiles representados, tanto en las clases como en las clases de al lado, como en los tiempos de patios, donde conviven muchísimos perfiles, ¿no? Las personas que creemos en la infancia, buscamos una infancia sana, incluimos a todos nuestros alumnos, a todos. Cada uno de ellos procesará de una forma distinta. Distinta no tiene que ser diferente, tiene que ser distinta. Ahí incluiremos pues, alumnos que tienen cualquier tipo de manera de entender, de procesar la información o de transmitirla. En alguna ocasión necesitamos ayuda, mucha. Sobre todo porque nos encontramos con alumnos que con nuestra formación quizás necesitamos que nos ayuden a entenderles más. Pero no solo al profesional, es una oportunidad para todos. En el aula donde convivimos con alumnos con diversidad de cualquier tipo, creo que los más beneficiados somos todos los demás. Unos porque tenemos la suerte y la fortuna de conocer a personas que procesan de una manera distinta la información y de verdad es un honor. Y cuando lo alcanzas, te sientes muy afortunada. Uno, como profesional, porque los profesionales nos ayudáis mucho y nos explicáis lo que necesitamos saber. Y dos, porque estamos educando a otros alumnos que en principio puede parecer que no tenían esas dificultades, pero tienen otras distintas. No son dificultades, son maneras distintas de entender. Cuando vemos que temas como el autismo se trata de una condición y no solo lo escuchamos, sino que lo entendemos, sino que lo vivimos todos los días en clase y es una condición y es una manera diferente de procesar la información. Cuando eso lo vemos en el día a día, la teoría es muy bonita, es preciosa y es necesaria y a algunos como a mí me encanta la teoría, pero luego hay que verse ahí todos los días, todo el rato. Y esos días pueden ser absolutamente emocionantes, podría contaros miles de ejemplos. Yo voy a contar uno que para mí fue muy llamativo. Hay un concepto, para mí un poco abstracto, lo era hasta que lo viví, que lo entendí gracias a Juan, pues siempre lo cuento, pero es que me parece importante, que es el concepto de la intención comunicativa a personas que no tienen lenguaje verbal. Es complejo, bonito de escuchar y complejo de vivir. O al menos lo era para mí en una aula ordinaria con 28 alumnos, de los cuales algunos de ellos no tienen lenguaje verbal, pero tienen una alta intención comunicativa. Claro, yo me quedaba únicamente en la intención. Llegó un momento que no solo yo percibí esa intención y fui capaz de dar respuesta. Lo más emocionante es que también la daban nuestros alumnos. La daban incluso antes que yo, porque trabajas la empatía, porque trabajas la normalidad, porque te acerca un alumno para decirte que un compañero que en ese momento no tiene lenguaje tiene sed o le pasa algo. Y lo dice de una manera tan normal como lo diría cualquier otro alumno. Y ese es nuestro triunfo. O así yo lo veo, ¿no? En ocasiones hemos tenido alumnos que utilizamos el lenguaje de signos, por ejemplo, en el aula, ¿no? Cuando yo he visto alumnos que sí tienen lenguaje verbal, hablar entre ellos con lenguaje de signos, he mirado a mi compañero y yo me he sentido absolutamente orgullosa, porque se normaliza. Y normalizarlo creo que es un reflejo de lo que esperamos de la sociedad. De cualquier forma distinta de entender la vida, de verla y de intentar comunicarte con los demás. Entonces es un placer para nosotros, para mí desde luego, me siento siempre muy pequeñita, siempre intentando aprender más, queriendo saber más, pero es un orgullo pertenecer a un centro donde está absolutamente normalizado, donde la condescendencia, que es una palabra también de la que podríamos hablar mucho, ayudar a un compañero no tiene por qué ser desde la condescendencia o desde la lástima, es desde la normalidad. Exactamente igual que un alumno que tengo yo ahora mismo que es disléxico, pues a veces necesita ayuda para algo, o cualquier otra persona que puede tener hasta un mal día, o alumnos que son de maneras distintas. Mis 28 alumnos, os aseguro que son 28 mundos completamente distintos. Y cada uno de ellos afronta la información, hablo de la académica, de una manera y tenemos que apoyarles a cada uno en lo suyo.
Hay quien es más visual y hay que utilizar más elementos visuales, alumnos más auditivos, que se quedan más con tu anécdota, cómo explicas las cosas, alumnos que necesitan un pictograma para entenderlo y alumnos que son más kinestésicos y necesitan la actividad física. Cuando eso se normaliza en un aula, se crea un ambiente que para mí es como magia. Yo os puedo asegurar que es muy nutriente y creo que lo más interesante es que estamos formando personas del futuro, estamos formando adultos que van a normalizar esa situación, espero, en su vida adulta y de alguna manera contribuimos a que la sociedad del futuro sea un poquito mejor. Sí, yo perdóname Arantxa, en referencia a lo que decía Arantxa de normalizar, yo que como ella sabe que la palabra normalizar o normal me pongo un poco nervioso, pero que es normal que se utilice. A lo que se refiere Arantxa es que estamos en ese proceso de pasar de la integración de que todos esos alumnos que ha hablado Arantxa teníamos que adaptar, se tenían que adaptar a nuestro medio. Si no podía leer, pues tenemos que adaptarle toda nuestra estructura al alumno. Ahora se percibe, por ejemplo, en el aula de Arantxa, efectivamente tiene 28 vidas, que son 28 realidades diferentes, y una cosa que dice ella, que yo abogo mucho por él, que formas diferentes de ver el mismo mundo, un falso mito de las personas con la condición del espectro están en su mundo. En su mundo estará yo o nosotros. Yo sobre todo estoy en mi propio mundo, pero el mundo de las personas con la condición del espectro es el mismo que el nuestro. Lo que pasa es que tienen una manera de percibir, pues, por ejemplo, pues, cuando estamos hablando de coherencia central, el detalle sobre la globalidad. Esas son diferentes maneras de percibirlo. Lo mismo que cuando un alumno de Arantxa que no tiene ninguna etiqueta, porque al final las etiquetas son para establecer una metodología o de intervención o de trabajo, Arantxa no ve la etiqueta como la guía de pasos, sino que da cabida y normaliza ella y todos sus alumnos que hay diferentes maneras de expresarse y sobre todo de entender determinadas cosas. Si algún alumno es más con una preferencia visual, como son, por centrarnos con el espectro, pues tienen una mayor atención a la preferencia visual, pues ella está hablando y a la vez está haciendo un diagrama o a la vez está apoyando con pictos. O pues, mire, me acuerdo cuando hicimos un poema para ese alumno que decía Arantxa, un alumno sin lenguaje verbal, con a lo mejor habilidades cognitivas poco preservadas, pero pues el poema un poema de Lorca, pues lo hicimos con pictogramas y él, cuando su compañero decía una palabra, él lo apoyaba con el pictograma. Nivel de comprensión, a lo mejor no estamos hablando de ese nivel de comprensión, sino las relaciones, las sinergias que se están dando en ese aula, que es sexto de primaria, pues lo que hemos tenido la suerte, porque efectivamente yo creo que una suerte moverse en un colegio, en una sociedad que acepta, ¿no? Yo no tengo que aceptar nada, en el que normalizo, al final voy a utilizar la palabra normal más que nadie, en el que normaliza que existen diferentes maneras de acceder a una información. Yo que estuve en un colegio en el que tenía un compañero que tenía síndrome de Down, que tenía parálisis cerebral, eso hasta esta edad adulta no me doy cuenta la felicidad que me puede suponer el verlo con mucha naturalidad, que es la palabra que a lo mejor me gusta más. Yo veo con naturalidad que una persona es ciega y una persona que tiene una preferencia visual. Entonces, en ese ámbito, el colegio Quercus aboga mucho, aulas como la de Arantxa, pues yo veo a muchos de sus alumnos que ya están en secundaria, porque yo estoy ahora en secundaria. Evidentemente la adolescencia es muy mala, lo siento a los padres que lo tienen los hijos adolescentes, ya saben lo que hay, pero es una adolescencia que saben ellos lo que tienen aquí dentro. Y sin romantizar, ponernos romántico a mi nariz, es un pozo que se creó en esa sección. Por ejemplo, aprender a utilizar el lenguaje literal es algo que lo hemos trabajado mucho con nuestros alumnos y nos acabamos entendiendo todos mejor cuando somos más literarios. De verdad que tenemos un idioma bastante complejo y en ocasiones hay dobles sentidos que se pueden interpretar. Sí, y el lenguaje literal se trabaja todo el tiempo
Sí, una de las cosas, ahora me estoy acordando, una compañera que está aquí con nosotros en secundaria, el otro día hablando de la literalidad, del idioma, del lenguaje, a la hora de comprender, muchas de las personas con la condición del espectro entendieron por qué no se puede hacer determinada broma. Y no es que las personas con la condición del espectro del autismo no tengan humor, ¿no? Es lo mismo que lo de estoy en mi mundo. No tengo un humor peculiar, pues yo soy de Granada y no estoy todo el rato olivolé. Entonces, eso es lo mismo. Tengo un humor más, a lo mejor, ácido, negro, sarcástico, pero la persona con la condición de TEA no necesita y no tiene por qué entender mi chiste. Tiene otros chistes. Y entonces yo no quiero cambiar. Yo lo que no quiero es un libro de una psiquiatra argentina maravillosa que habla de normalizar en contra de eso. Normalizamos el autismo y no es como lo estoy viendo como algo, sino tengo que la persona con TEA tengo que cambiarle su idiosincrasia para ponerla en mi punto, en mi papel, y me parece de una rigidez que no voy en contra de eso, y una estereotipia de una persona con un nivel cognitivo bajo que está constantemente moviéndose, yo no la tengo que quitar, yo la tengo que modular. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí no podemos estar saltando y tengo que dar un espacio específico para eso. Y eso incluso a la familia, y aquí las que tenemos, a algunas familias les cuesta entenderlo. Yo no tengo que eliminar la idiosincrasia de una persona. Lo mismo que yo a lo mejor, si estoy pues, más cansado, pues le digo a Nacha, nos vamos a tomar un cigarro, otras personas necesitan ese movimiento para desahogar o para descargar determinado movimiento. Entonces, yo la estereotipo no soy del movimiento de terapeutas que lo eliminan. Yo no elimino, yo modulo, yo hago que sea factible que tanto él como yo podamos estar aquí sentados. Entonces, lo que tuviste el año pasado en la mesa redonda del año pasado, hubo personas con la condición que subieron a hablar. Entonces, la idea es que el mismo contexto tiene que ser para todos y tenemos que movernos en ambiente en el que no solo tiene que haber un especialista en TEA, que puedo ser yo, lo que sepa, sino que tiene que haber gente como Arantxa, porque es que así el movimiento inclusivo y la ONU este año habla del desarrollo y la aceptación de la neurodiversidad y el fomento de los del objetivo de desarrollo sostenible. Habla de neurodiversidad, no habla de equidad. Y es que dentro de 15 años, y aquí Alice me está escuchando, el año pasado en Paraguay lo dijimos, se va a hablar en breve de condición, y nosotros ya en el TERPU se habla mucho de condición, no vamos a hablar de trastorno. Y dentro de esa neurodiversidad, dentro de esa condición del espectro, va a haber un TDA, va a haber un TDAH y podrá haber gente que esté de acuerdo. Entonces, como no tenemos que hablar de un sistema categorial, sino dimensional, personas como Arantxa, pues, vamos, es que no tengo que dar a su clase nada más que para divertir. O las aulas de expertos en autismo para los compañeros que tienen autismo, se programa de manera anticipada. Con lo cual no hay en ningún momento una situación donde haya que hacer una adaptación concreta a un alumno concreto, porque la adaptación es perfecta. Y es verdad que trabajamos muy bien de esa manera donde todos los alumnos se sienten reforzados por los profesores. Mucho en eso, para explicar la diferencia entre integración e inclusión, es que simplemente imaginaros que en este desarrollo evolutivo del ser humano, como especie dominante, en vez de ser caminantes, hablando hoy como el día del libro con voz de Antonio Machado, no tuviésemos dos piernas y fuésemos en silla de ruedas o no tuviésemos piernas. Entonces, todo el mundo iría en silla de ruedas menos el que ha desarrollado o ha nacido sin tener que elegir nada con dos piernas. El vídeo viene a hablar, imaginémonos al revés. Entonces, a la hora de plantear un arquitecto, un edificio, tan difícil es pensar que existe gente con silla de ruedas o que existe gente que no ve. Ese es el salto cualitativo que ya se está dando y que incluso por legislación ya no se deja cosas al azar.
pero ese es el salto cualitativo que se tiene que dar. Yo tengo 28 alumnos, son 28 maneras de procesar una información, y como hay diferentes maneras de procesar la información, tiene que haber diferentes maneras de hacerle entender o de presentar ese contenido. Y hablo de contenido, pues no hablo de competencias que es las que se tienen que desarrollar por el currículum. Entonces, si yo tengo 28 niños, sin tener que estar el departamento de orientación, y siendo un departamento de orientación como el Telcus, que pues, somos a veces, parece un aula, porque estamos 14, 15, 16 personas metidos, estamos ahí porque tenemos que estar evidentemente, pero los profesores tienen que entender que son 26 maneras de entender el mundo, sin adaptaciones curriculares. Y las adaptaciones curriculares son un gran apoyo, y eso se lo digo a las familias, ni vendamos los profesionales, y aquí ya una cuña mía, no es Arantxa Jerez. Las adaptaciones curriculares no es un fracaso, al contrario, es una gran herramienta que nos ha dado el sistema educativo, no voy a decir pocas, pero una de las herramientas que nos da el sistema educativo para que cualquier persona pueda acceder, pero no se pueden hacer alegremente por hacer. Entonces, la adaptación es de un contenido, de un currículum vigente y rígido, pero que podemos hacer que cualquier contenido, y priorizando cuáles son los contenidos funcionales, podamos dárselo y podamos presentárselo a cualquier alumno. Bueno, lo que me dice Diana. Ya me callo, porque yo venía a presentar a Arantxa Jerez. Lo hemos hecho en conjunto como hacemos las cosas. Y no hemos podido presentar, pero yo aquí hubo gente como Juan Antonio y José Antonio, y Alice está en Paraguay. No lo hemos querido presentar porque no sé si podemos, no dejamos de poder, pero eso sí lo viste porque pedí permiso y lo pedimos. El gran, como digamos, la pica en Flandes que pusimos cuando ese año mágico de Arantxa y yo, fue un vídeo, se hizo como un, ¿te acuerdas, Carmela? Como una especie de Eurovisión, cada clase era un país, y fueron los alumnos de Arantxa, bueno, nuestros alumnos de sexto los que dijeron, ¿por qué no hacíamos el All I Want for Christmas de Mariah Carey en sí, en el lenguaje de signos? Y fueron ellos, y nosotros le habíamos hecho 4 cosas con comunicación total con Juan, pero no habíamos hecho nunca nada. Y de repente fueron ellos los que decidieron. Y claro, la gente luego nos vino, entre el shock y la emoción, porque este fue muy emotivo, fue muy bonito, ganamos, evidentemente, éramos España, lo eres nosotros, pero fueron ellos, pero de manera muy natural, que como ha dicho Arantxa, fue de manera muy natural. Y ya está. Vale, tengo un poco que aportar ya. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, un fuerte aplauso, por favor. Y ahora vamos a dar espacio a Pilar García. ¿Pasamos el micrófono? Bueno, pues yo encantada de estar aquí con vosotros y quiero aprovechar para saludar a mis amigas de Paraguay. Son mis súper dinámicas, más monas, más trabajadoras, Mucho. más constantes. O sea, son una de... O sea, estar ahí total. Es un privilegio. Fue un privilegio, para mí fue un privilegio absoluto. Y trabajar con Viviana Sánchez de Lobaría es otro privilegio. Pues un regalito que Dios me ha puesto en la vida, por conocerla, por todo lo que he aprendido de ella y por todo lo que ha contribuido a tener una visión todavía más íntegra de lo que es el trabajar con personas con una condición como es en el caso de ella. Bueno, a mí me habéis dejado un tema muy árido, sinceramente. Y sobre todo, me decías que me conocen, algunos sitios como el Maíz me conocen, pero no les gusta ver. En el sentido de que cuando empezamos a hablar de la inclusión, yo estaba oyéndote. Dicen los ingleses que cuando el arzobispo de tu diócesis te parece un chico joven, es que te has hecho viejo. Pero oyéndote hablar, digo, Virgen Santa. Claro, yo estaba en la primera evaluación previa a la LOS, trabajando con Marches. No me das tan joven que no lo sé. Bueno, cuando empezó el programa de integración. Yo cuando empecé a dar clases en la universidad, solamente había una materia que era educación especial. Claro. Y era una materia en la que lo tradicional es que el profesor de esa asignatura sacase a sus alumnos por la carretera de La Coruña y les llevase a centros como que algo. Entonces les enseñabas un día esto, otro día esto, otro. Y yo dije, pues no me da. O sea, a mí me gusta esto. O sea, yo ya empecé a rum.
Y entonces me fui centro por centro de los que yo sabía que había gente trabajando. Bueno, conocí a Javier Tamarit y dos magníficos amigos, a Carmen Torres. Ay, a tanta gente maravillosa y que han enriquecido la vida de tantas personas con su... Vamos a ver, yo siempre digo que en este mundo, si estamos aquí y conseguimos mejorar la vida de alguien para algo, nos hemos ganado nuestro huequito en este planeta y esta vida. Porque es tan injusto y a veces tan difícil para personas que tienen una situación distinta al entorno en el que nacen o a las condiciones que tienen a su alrededor, que hacen prácticamente amarga la existencia y difícil para todas los que la rodean. Bueno, yo te digo, si a cualquiera de nosotros nos ponen ahora en el desierto del Gobi, en mitad tal, y así tal, como, ¿sabes cuántos ratitos sobreviviría? Nuestra adaptación, nuestras condiciones, nuestra manera de procesar, de trabajar, está condicionada por el entorno, por lo que recibimos, por lo que aprendemos de lo que nos rodea y por las propias condiciones que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, plantear la inclusión como algo de decir, bueno, pues, efectivamente, yo con el doctor Alice Conquespanal, que trabaja mucho en atención temprana, y cuando me decían, es que no avanza nada, esto no avanza nada, no hay plazas en la Comunidad de Madrid, no hay suficientes. Bueno, esto es la guerra nuestra, ¿no? Y decía, sí, doctora Alice, cuando empezamos había estas. Es verdad que no es lo que queremos, es verdad que hace falta muchísimo, pero cuando miras para atrás, ahora hace 25 años del libro blanco, no parece mentira, y nos reunimos ahí en Galicia y vamos a estar casi todos, algunos de los que nos ha tocado perder por el camino. Y efectivamente dices, no se ha hecho tanto, pero de lo que había, al sistema que se ha generado, es verdad que tiene 1000 aristas todavía por pulir, 1000 cuestiones que a mí a veces pierdo los nervios, ¿eh? Yo con algunas cosas, pues ahora pues en el trabajo habitual nosotros trabajamos en la facultad, pero también trabajo en una asociación de atención temprana. Y entonces dicen, hay un niño que tiene tal, claro, ¿le podéis ver? Y entonces cuando yo, no, por favor, la mamá con 3 niños, uno de 3, uno de 1 año y medio, otro de 5 en el cole, el de 3, bueno, de libro, los estereotipos, los saltos, la condición, la madre, por supuesto, el padre a por uvas ya dijo adiós. Cuando yo, no, a ver, ¿qué es lo que hay? Que son realidades, que hay un 65% de padres que a los 5 años se ha hecho como pato. Entonces, yo cuando digo que este niño no está valorado, pero este niño tiene que ir a la escuela infantil, pero este niño... Entonces ya empiezas a reivindicarte. ¿Cómo se ha escapado en todo el sistema? El pediatra, el otro, el colegio, la escuela infantil, el equipo, ya me entero que sí que lo tienen hecho. Ya me entero que supuestamente alguien de ahí que le come, o sea, el centro le había mandado la referencia de... Pero vamos a ver, llamé a una de las personas y digo, pero habéis visto a su madre, ya no te hablo de niño, a su madre. Su madre en cualquier momento salta por un balcón. Porque lo que se le está exigiendo con un bebé de 9 meses, con otro con el trastorno del neurodesarrollo, con otro de 5, en solitario y sin recursos. Pues, caramba, no sé, complicado. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el sistema, si es verdad, se ha pasado de la integración, se ha sacado la integración, se ha empezado, claro, quienes ahora se quejan de que hay pocos orientadores, poco tal y tal, está en un tiempo que no había equipos, en que no había profesores de infantil y en que no había PTs. Anda que no peleamos con Carlos Gallego por el PT, por erudición y lenguaje. ¿Y alguien se desaparezca con el artículo 24 de la ONU? Ay, Dios mío, pues líos de eso, ¿no? Bueno, pues hemos peleado porque, fíjate tú qué ingenuidad la mía, que yo cuando cambiamos ese plan del que estábamos diciendo, yo dije, uy, el primer plan de psicopedagogía, 5 asignaturas específicas para la capacitación del profesorado, unas discusiones allí de enseñanza y todos son de estos que no funcionan. Te decía una andaluza que ve, digo, madre mía, digo, es lo mismo no ver que no oír, que no moverse. A ver, hay que poner. Bueno, pues cuando hicimos eso yo pensé, bueno, este plan, Virgen Santa, pues igual ha habido 10 o así, y los que va a seguir habiendo. Pero es verdad que la formación, la capacidad, o sea, nadie se plantea hoy en día que, como yo decía al principio de empezar con esta guerra, tú pensarías si vas a una gasolinera y te dicen, no, aquí Opel no, aquí del BMW para arriba, tú si puedes coger gasolina a algún sitio, pues no, los servicios están para todos y para que cada uno obtenga aquello que necesita en los servicios comunes que nos hemos dado como ciudadanos. Y en ese sentido sí, ha cambiado la integración, hemos pasado a la inclusión.
sigue habiendo tanta normativa, tantas buenas intenciones, pero para mí luego la concreción, como siempre digo, muchas leyes, se hacen muchísimas leyes, muchas normas con el mejor de los deseos. ¿Y dónde está el acompañamiento presupuestario? ¿O dónde están esos profesionales que van a consolidar ese cambio que necesita la atención de estas personas? Perdóname, bonito, eso es como en Madrid cuando empezamos con el bilingüismo. O sea, vamos a hacer bilingüe, digo, vamos a como la seta, van a poner ahí a sembrar profes de inglés, van a aprender. Claro, imposible si aún no tienes el profesorado que tiene que trabajarlo. Lleva tiempo. Construir un proceso inclusivo lleva tiempo. Lleva cambios de magnitud en las políticas educativas, en la configuración de todo el sistema educativo, en los recursos que se dotan a ese sistema, en la formación y capacitación de los profesionales. No me toque las narices, que vamos a hacer milagros, bueno, perdón, que me voy, que con determinadas formas de trabajar, si no hay gente que, o sea, puede haber muy buena intención por parte del profesorado y que quiera aprender y que haya hecho, que hay muchísimo, vamos a ver, esto es vocacional. Sí, total. Los pringados que estamos en esto, o sea, da igual, a cualquier hora del día o de la noche, tú estás dándole vuelta a cómo solucionar, y no dejas de llevarte a casa y a la hora de dormir el problema del niño que has visto que tal, que has visto a la familia, que es easy, el easy hago, easy llamo, easy organizo. Bueno, pues eso es mucho más difícil y tenemos un problema con el sistema democrático, como son 4 años. Cada 4 años hay cambios. Entonces, yo siempre digo, ahora que ha pasado lo de la DANA, digo, ¿cuántos políticos dicen vamos a intervenir en unos cuantos millones de árboles que vamos a plantar para que esto sea más verde dentro de 20 años? Nadie. ¿Vamos a hacer un superacueducto que va a dar agua en el 2055? Nadie. ¿Por qué? Por algo tan sencillo como que se planifica tan a corto plazo y los resultados se tienen que rendir cuentas tan a corto plazo que se va a lo inmediato. Y lo inmediato no siempre es lo que necesita el sistema educativo y la respuesta que se tiene que dar a esta población. Y el formar y capacitar profesionales, el hacer entender, vamos, hemos empezado con la plan integración, pero esto, cuando lo ves desde una perspectiva de años, dices, yo de repente de mis clases invadidas con lo del colegio, qué barbaridad. Entonces yo digo, no soy yo buena, es aquí hay algo. Hasta que ya pregunté a los que venían sobre todo al nocturno, y entonces había clases nocturnas, de 10:30 a 9:30, en la universidad. Digo, ¿pero por qué está esto tan lleno, mucho más lleno que la mañana? Y dije, hombre, si te apuntas al plan de integración, elige el centro al lado de tu casa. Ostras, Pedrín, pues esta motivación no me gusta, como elemento diferenciador. ¿Qué ocurre? Que las primeras motivaciones, la gente hacía eso, y el que no se había inscrito porque tenía la plaza en propiedad en aquel sitio, sin necesidad de tener que recurrir a meterse en el programa, ya en mi clase de estos, a mí no me han formado para eso. Y te los echaban. Luego, por obligación, se incluyó en el currículum de todos los alumnos de magisterio. Y claro, es que esto es una perspectiva. Ya no podía decir nadie, a mí cuando decían algo, no, tú has estudiado. Y si has estudiado te aguantas, te puede caer de esto o de lo que te toque. Bueno, ese cambio ya, o sea, no se ve realmente. Pero sí que hay otro factor importante, que es el propio entorno, tanto la familia como la sociedad, la micro o macro, o sea, que tiene al niño en su entorno que lo perciben como, bueno, vamos a ayudar o vamos a ver, pero lo entienden como algo que te hacen como con una condescendencia, más que como una respuesta de un grupo social que acoge a todos sus miembros de acuerdo con sus posibilidades y ayudándoles a que avancen en la medida que pueden con los... Si yo digo, todos en un momento determinado necesitan una ayuda. O sea, que te has caído, has tenido una mala época, nunca la vida no es igual, ni todo está bien, ni todo está mal, sino que sube y baja. Entonces, todos en determinados momentos necesitamos un soporte. Pues esa es una cuestión que tiene que calar en todos los aspectos, en este también. Y es verdad que hay una cierta aceptación, pero también es verdad que se está frivolizando, por decirlo de alguna manera, con el problema.
Y el problema no es que el niño vaya, es que es así. Yo hay mucha gente que estamos en otro problema, la prevención, o sea, la legislación que decía antes, el que los centros tengan los recursos, en que haya gente capacitada, en que haya una prevención, una detección y una intervención adecuada, son otros factores que estamos ahí trabajando. Detección, fatal. Es verdad que se ha bajado mucho la edad de detección de los trastornos del neurodesarrollo, pero sigue siendo alto el momento en que hay un diagnóstico claro en el que los padres, la sociedad, el profesor y el entorno sepan a qué atenerse. Es decir, no hay nada más devastador para un ser humano que no saber a qué atenerse y no saber cómo actuar o cómo comportarse para tener una respuesta que le permita seguir avanzando en la vida. Y en estas circunstancias, los niños están muy solos, las familias están muy solos, y la educación y el sistema educativo, porque nos consolamos entre nosotros, nosotros nos consolamos como decimos el cuarto de la terapia, o sea, ya ahí cuchu, fíjate, y ahora que hacemos la verdad. Entonces, eso, como yo digo, ese café de ahí de soltar y vomitar lo que ha pasado con todos ellos y todos los problemas, eso es terapia, y que de ahí salían soluciones de lo que no veía uno, lo veía otro, y ahora déjame a mí. Y, es decir, eso en el colegio o en la escuela se va haciendo así, pero eso no es suficiente. Eso se tiene que seguir acompañando con ese perfil de formación, pero desde la base, pero también de concienciación social. Es decir, que, claro, efectivamente, no tenemos una sociedad prácticamente interesada en problemas sólidos, o sea, no sé, depende de quién lo tuviera o cómo lo tuviera, y lamentablemente, salvo que haya alguien con un cierto retorno social o con una cierta ruido social que hable del tema o que intente dar a conocer un problema, no es precisamente un ámbito que esté recibiendo un trato de favor de la sociedad, sino que hay una cierta conformidad a que es así. Y ahora todos los niños, cuando están, también os pasa, que hay mucho niño que viene ya mal educado de serie, y entonces es que es un niño que tiene un trastorno de neurodesarrollo. Digo, perdone, no, esto no es un trastorno de neurodesarrollo, esto es otra cosa. Y ahí entramos en otro gran bloque, que es la colaboración y el trabajo con la familia. Es decir, aquí no puede ir solo nadie. Ni los niños pueden avanzar por sí mismos, ni la familia sola, sin un soporte social, sanitario y educativo, puede abordar este problema, ni los profesores pueden hacer milagros si no tienen el apoyo, la formación, la coordinación y el trabajo colaborativo con la familia. Es decir, en la presentación ponía yo, esto es un trabajo de hombro con hombro, con la familia, a los que tenemos que escuchar y nos tiene que escuchar. Fíjate, una de las cosas más bonitas, y mira, con María Carmen Arroyo ya se ha muerto, pobrecita, que tuvo la medalla de mérito al trabajo cuando había un niño que tenía serias dificultades, le decía a los padres, coja al niño, y decía uno de los padres una vez, no, yo no lo voy a coger. Decía, que no, que lo coja, que es que le voy a contar. Dijo, no, porque usted quiere que le coja para que le quiera. Y entonces ya voy a tener que ocuparme. Fíjate, es un mecanismo de defensa absolutamente natural. ¿Eso era, perdón, un padre o una madre? Un padre. Un padre, ¿no? Sí, bueno, también hay, perdona, también hay. No, sí, me veo muy reflejado en todo también lo que hay, estás contando. en todo lo que estoy diciendo. Pero que es un mecanismo de defensa, como gente que, bueno, pues tiene un niño con una habitación tal y hace que no sabe si va a vivir o se va a morir y no quiere saber nada hasta que no sea A o E. Porque la vinculación, pues luego le va a doler, ¿me entiendes? Entonces, eso hay que apoyarlo, pero desde el principio. Y decir, y ni los profesionales que atienden están preparados en los 3 tipos de servicios, digo, no solo en educación, en servicios sociales, en servicios sanitarios y en servicios educativos. Porque si bien ha habido un gran avance en la educación respecto a la respuesta que se da a este tipo de población, en el ámbito sanitario pasa igual. Es que la formación inicial también de los médicos, la atención a todo lo que es la diversidad no está prácticamente recogida en el currículum inicial de formación sanitaria. Hoy en día se van metiendo materias y hay una mayor sensibilización, pero todavía hay muchísimos profesionales que este problema, salvo que lo hayan vivido por alguna circunstancia puntual, pues no lo conocen. La atención primaria, pues mira, la organización, ¿cómo se llama?
la Inentralgo. En la Inentralgo estuvimos un montón de años haciendo cursos de capacitación para la detección temprana del autismo. Y mira tú por dónde me encontré con uno de los pediatras que yo había tenido en la sierra cuando tenía uno de mis hijos pequeños. Y decía, pero tú no me has dicho que trabajas en esto y no me has mandado la lista para... Digo, pero yo que sabía que tú no sabías de esto. Pues ya empezamos a trabajar, pero que me refiero, ¿qué es la prevención? Es la detección, es el acompañamiento de todos los servicios para trabajar colaborativamente. Y luego, ahora hay una cosa muy buena, que es decir, es verdad que esa flexibilidad del currículo varía mucho. Nosotros hicimos un proyecto para hacer, utilizar también las nuevas tecnologías, la tecnología y la inteligencia artificial en la atención a este grupo, a toda la población que tiene alteraciones, pero de manera específica a cada uno de los grupos, que se llama DICCE, que todavía creo que está por ahí colgado por internet, y en el que se especificaba, bueno, pues el trabajo, los sistemas, las herramientas que había más adecuadas para funcionar con cada tipo de problema, la colaboración o el soporte que se podía dar al profesor para cada uno de los problemas que pudieran, o sea, de alguna manera tener recursos con los que compartir. Pero a los padres, a lo que iba yo cuando empezamos a explicar lo de los niños pequeños, es que cuando tú demuestras las competencias y habilidades que tiene un niño con determinadas lesiones o con determinados problemas, los padres empiezan a percibirle como, ven y dicen, pero se mueve, pero hace esto, pero sigue, pero me ha reconocido la voz, sabe que soy yo. Pues claro, no es una patología, es una persona con diferentes habilidades y competencias. Y en esas habilidades y competencias es en lo que nos tenemos que centrar para obtener el mejor desarrollo posible y la mayor plenitud en su vida. Y yo, como digo, ¿y qué pasa que sea relojero de precisión si se puede mover y puede hacer? No sé decir, hay cosas que son irrelevantes, ¿no? Pero sí que hay que entender que si los padres comprenden que más allá del problema tienen otras habilidades, otras competencias, otras posibilidades de crecer y desarrollarse, y que con los soportes y con las ayudas o la colaboración adecuada tienen todos ellos una vida más rica, más plena, y que además aprenden también los padres o las personas que tienen alrededor de estas circunstancias, de estas situaciones. Y nos hace la vida, a mí por lo menos me la han hecho mucho más rica en muchos aspectos. Entonces, nada, bueno, pues ahí he hecho una presentación, pero como rajo mucho, ahí daba ya al final, ¿ves? Todos esos factores que inciden, la familia, la ley, el no sé qué, el currículum restringido, el que ahora pide el permiso, ahora tramita, o sea, vete a la porra. Cuando hay un problema, no me pidas 27. Mira, hay cosas en las que hemos avanzado y otras en las que hemos empeorado. Nosotros hace 1000 años y un día, pues mira, con una persona que era maravillosa, que aquí en la Comunidad de Madrid, que era Jesús, ¿vale? Decía que tenéis un niño en Madrid. Bueno, primero, venga, vamos a empezar con él y ya me haréis los trámites de qué le pasa y cuándo tenga que... Ya, pero primero empezamos. Y cuando hacíamos ese trabajo de 100 niños que presentábamos, 96 necesitaban la ayuda. Los otros 4 técnicamente no la necesitaban, pero claro, cuando venía la valoración, venían todas las pruebas, es que habíamos pasado igual 4 o 6 meses y llevamos 4 o 6 meses trabajando con ellos. Y siempre decía, bueno, pues a lo mejor si no habíamos trabajado, pues también lo necesitaban. Eso es, perdóname Pilar, es que ese es el caso de Arantxa. Es que es así. ¿Cuántos diagnósticos aquí está Camila? ¿Cuántos diagnósticos y Laura han llegado a ella como orientadoras? Pero Arantxa, digo Arantxa como otras personas, pero bueno, Arantxa, que estaban interviniendo con un no diagnóstico, porque no tenían Es que no nos hacía falta, era evidente. pero tenía una preferencia visual. Era evidente. Como era evidente, te lo va a trabajar. Claro. Mientras trabajamos con la familia y aceptaba, muy complejo, y se iniciaban los trámites X y el departamento de orientación hacía lo que podía. Mientras tanto, internamente empezamos a trabajar como si ese diagnóstico fuese necesario para hacerlo. No es necesario tener el diagnóstico para poder adaptar la vida a algún alumno. Luego se confirmó. Como luego, si no se hubiese confirmado, es otro factor negativo de cara a la familia, porque en lugar de entender que tienen que empezar ya a ponerse en marcha, entienden que no pasa nada, que como no les han dicho que hay algo, seguimos esperando. Entonces empezamos en otro círculo de negación, de retrasar el proceso, que todavía, además me enfurece, porque hay servicios que como tienen un límite, les digo, claro, es que si perdemos, en el caso, por ejemplo, de la atención temprana, si perdemos 6 meses, 1 año, entre que llegan los padres, se enteran, piden la valoración, se les hace y empiezan, oye, es que has perdido de tu derecho
casi 30%, caramba, no me quites el 30% de lo que podía recibir cuando me hace falta, no ese tiempo, sino mucho más que antes. Y lo que hablabais antes de las personas son todas distintas. Pero fíjate, yo cuando saqué mi titularidad, mi dirección magistral fue la atención temprana. Entonces, cuando yo contesté a un famoso catedrático, que tenéis todos seguro que sí le conocéis, no le decís nada, y estaba ahí y dijo, pero usted, esto de la atención temprana, yo no entiendo, porque ¿y por qué antes de los 5 años? Y ya, claro, me decía uno de los tribunales, Cálmate, dice, mira, vamos a ver, si usted me dice que un niño no se educa hasta los 5 años, cojo mis papeles, me levanto y me voy. Digo, pero como yo entiendo que no es que se eduque a los 5 años, sino que ni siquiera desde el nacimiento, porque tiene una historia de 9 meses, con unas condiciones previas que le han traído a este mundo entrado como honesto o hecho un churro. Digo, así que claro que interesa, y digo, no sea usted tan vehemente. Digo, no, pero no me diga usted cosas que me enfurecen, porque evidentemente, y es una pena, y además la sociedad nos da cuenta de lo importante que es empezar cuanto antes y tener claras las necesidades, lo que podemos aportar para facilitar ese pleno desarrollo, que cuando pasa el tiempo, las dificultades, es decir, ya las trabas ya están puestas, entonces ya funcionas con más trabas cada vez, más dificultades, te van cercenando caminos y luego ya solo te queda uno muy pequeñito y tienes que ir a ayudar a empujones porque no te dejan más que ese trozo en el que tú transitas más. Perdona, intentar habilitar las mejores condiciones desde el inicio para tener las mayores posibilidades de desarrollarse plenamente y que en el futuro no necesiten nuestro apoyo, sino que la sociedad entienda que es un elemento más enriquecedor en muchos aspectos de la vida que desarrollamos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar y vamos a dar espacio ahora sí a Liz Benítez, que está en Paraguay y creo que ya está ahora mismo. Un momentito. Bueno, comienzo primeramente saludando nuevamente a todos y agradecer por la invitación en este espacio que siento que es mi casa, donde siempre soy bien acogida, escuchada y amada, siento amada. Entonces, agradecer también por la oportunidad de volver a verle al profe Juan José. Me ilusiona, me da añoranza ver a Pilar también y agradecer por las buenas, lindas palabras hacia Aso Seinane por nuestro trabajo. Y bueno, la tarde de hoy traigo mi experiencia, la experiencia de mis compañeros, la experiencia de los chicos pequeños, medianos, grandes, la familia. Entonces, el tema que me toca abordar me ilusiona bastante, me emociona bastante, porque hablamos de armonizar, en donde es complejo. Cuando armonizar en un ambiente, utilizaré una palabra que al profe Juan José no le agrada mucho, en un ambiente, en un entorno normal, tipo, es complejo. Imagínense cuando nos vienen algo nuevo, algo que no en muchos espacios, en muchos contextos uno no entiende. Cuesta mucho más armonizar. Siempre cuando me hablan de armonizar y armonizar en un entorno, en un ambiente, en un espacio, con una persona que está dentro de la condición TEA, pienso en la música y es como que me traen un instrumento que yo no sé ejecutar, que tal vez nunca lo oí sonar. Entonces tengo que activar mi escucha activa y la tengo que activar ampliamente, porque en la armonización voy a necesitar esta escucha activa y efectiva, ¿no? Para que la comunicación sea efectiva, esa escucha activa tiene que estar allí. Y la pregunta es, ¿cómo, si no sé cómo se comunica, que no lo escucho, no lo puedo sentir muchas veces? Entonces, porque puedo escuchar con mis ojos, con mis otros sentidos que sí están activos para esa escucha, que no solamente he aprendido en esta larga experiencia en mi trabajo que amo,
amo el trabajo de la Sociedad, admiro profundamente el trabajo de mis compañeros. He aprendido que es un poco eso compartir, ¿verdad? De que la comunicación se puede dar de diversas formas, pero uno tiene que estar atento a eso, muy atento para poder conectar, ¿sí? Y teniendo este elemento, bueno, me faltaría entonces una aceptación y por sobre todo el respeto para poder armonizar. Solamente cuando hay un respeto íntegro de lo que es lo diverso, de lo que es la diversidad y esa aceptación plena de lo diverso, es cuando voy a escuchar porque me predispongo a hacerlo, porque estoy en conciencia de hacerlo y estoy yo armónicamente desde mi ser interior para armonizar con mi entorno, con el exterior, ¿sí? Y bueno, esos son los elementos para partir de lo que es la armonización, ¿verdad? Y teniendo, vuelvo a mencionar, ¿no? Estas necesidades de apoyo un poco más complejo cuando hablamos de la diversidad de lo que es el TEA, ¿verdad? Que nunca va a ser igual una persona con TEA a otra persona que también está en la misma condición. Entonces, tener también muy en claro eso al momento de armonizar con la familia, al momento de armonizar con la propia persona que está dentro de la condición y en los diversos espacios donde yo voy a interactuar, en donde yo voy a hacer un acompañamiento a esa persona. Teniendo en cuenta que armonizar, nuevamente digo, se necesita de varios elementos y yo voy a un entorno en donde voy a transcurrir durante lo que es el desarrollo en todos, de nada, con la familia, respetando el proceso, por supuesto, y trabajar primeramente desde una, que también mencionó Pilar, que es súper importante, uno de los pilares, que es la atención temprana, ¿verdad? Verlo desde allí, por supuesto no ver desde un diagnóstico, sino como dice el tema que nos trae hoy, más allá, ir más allá de un diagnóstico, ir más allá desde síntomas, ir más allá siempre cuando abordamos esta armonización, no quedarnos con un no puede, no va a poder poner techo o poner un umbral. Aquí empezamos y aquí terminamos. No, es como siempre ir más allá y más allá. Y bueno, es ese el paso a paso de la infancia. Luego, cuando ya armonizamos todo ese proceso, viene la etapa de escolarización, ¿verdad? Donde nuevamente hay como un desequilibrio, mucha angustia en la familia, angustia en el propio niño, porque siente toda esa incertidumbre en la familia. Entonces es como que no puede danzar bien y hay un nuevo instrumento que va a sonar en esa música, que es la escolarización, que viene con toda la expectativa de todas las emociones juntas. Estoy feliz porque va a escolarizarse, ya empieza la escolarización, pero me angustio, me da miedo cómo lo van a abordar. ¿Será que la profe va a entenderle? ¿Será que la profe o la docente que va a acoger a mi hijo, se trabaja, se armoniza desde la escucha activa, una comunicación efectiva, comunicando, exponiendo a la familia de qué nos depara o de qué se espera o de cómo es el proceso y mencionar, y muy importante, ¿verdad?, a la familia que dentro de todo no hay una disfunción en la biología, o sea, el proceso se da exactamente igual y van a aparecer los desafíos en lo que es la adolescencia. ¿Verdad? Todo lo que un adolescente requiere, lo va a requerir, todas las necesidades de un adolescente lo va a necesitar y vamos a tener que abordarlo.
así. Lo único que aquí cambiaría son los procesos de cómo yo me comunico, los procesos de cómo yo hago efectivo la explicación de los cambios, de la necesidad de usar otras, vamos a decir, otros atuendos en las nenas, qué más va a aparecer, todo ese proceso lo trabajo con la familia, con la persona y con el entorno. Vuelvo a armonizar. Una vez que se comprende todo esto, vamos en un desarrollo. Aquí es donde hay más altos y bajos, según mi experiencia. La adolescencia es la etapa que a mí en lo personal y en mi experiencia es lo que más me toca, porque es un momento donde yo tengo que explicarle a la persona de cómo funcionan esas relaciones sociales, porque le exige mucho más, en donde ya esa persona quiere tener amigos, tengo que saber explicarle, tengo que saber hacer todo eso. Es un paso a paso que se trabaja con la persona y con la familia también, porque ahí aparecen las emociones de rechazo más bien de los amigos o del entorno, Alice, de relaciones con sus pares, y hay que saber armonizar también, ¿sí? Alice, perdona. ¿Escucho? Sí, un momentito, perdona que te corte. Es que estamos teniendo un problema técnico de la conexión, la conexión de internet. Se ha ido ya un par de veces y te hemos perdido. Entonces, la grabación, esperamos que la grabación esté, pero te voy a tener que pedir que se haga un cierre, sí, porque se ha ido ya un par de veces, no te has enterado, por suerte, ya has seguido con la presentación. Espero que las otras personas que están viendo por Zoom, que sí hayan podido continuar viendo, pero nosotros aquí los presentes se ha cortado un par de veces. Entonces, nada, solamente te quería pedir si puedes ir cerrando ya la... Bueno, yo les oigo bastante bien, sí se me corta de repente, pero está más fluido. Ya, hola. Con el vídeo. Para todas las personas que están mirando por Zoom o las que vayan a ver esta grabación, es solamente una aclaración que ha habido un problema técnico con el wifi, bueno, un problema de wifi de conexión, no de técnico, sino más bien de conexión, y se ha tenido que cortar la ponencia de Alice. Entonces, nos comprometemos a que si hay preguntas, por favor, hacerlas llegar al correo electrónico o a mi WhatsApp y haré llegar a Alice para que sean respondidas. Muchas gracias. Y ahora damos espacio a Fernando Zurita. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, de verdad, a vosotros, José Antonio, Norma, a Juanjo. Ya sé de qué he visto mis otras dos hijas, Joana y Kerbus, obviamente, y ha sido de ahí de las entradas y de las salidas. He apuntado una serie de notas, aunque quería ir al grano con todo lo que he escrito, porque realmente lo que quiero trasladar es mi experiencia y a mí muchas veces me da hasta rubor, ¿no? Porque comparezco en foros donde pues eso, hay docentes, profesores, universitarios, en fin, gente muy entendida de la materia. Mi ámbito es el bancario, el de las hipotecas, no tiene nada que ver con esto y la verdad que se agradece mucho cuando realmente habláis de esa vocación que se tiene respecto de los chicos, porque vosotros realmente sí lo hacéis vocacionalmente. Yo de alguna manera lo hago obligado, ¿no? Y lo hago también, y me he visto muy reflejado, porque yo he estado, y me emocionaré, pero he estado mucho tiempo negando la realidad. Es parte de ese proceso. Es parte del proceso. Así de la como vida. mi mujer buscaba soluciones, yo negaba la realidad. Me daba vergüenza salir con mi hija Alejandra a la calle y me ha costado mucho. De hecho, si me dicen hace 4 años que estaría aquí ahora como presidente de la Asociación Española de Síndrome de Rett, representando a más de 3.000 niñas y mujeres, me parecería de aurora boreal. Entonces, bueno, pues sí, para mí ha sido un proceso muy complicado como padre, porque no es el futuro que tú esperas cuando quieres ser. Vas a tener aquí unas notas, pero sí es verdad que quería que se lo pida a José Antonio la posibilidad de poder ver este vídeo, que es un fragmento de 5 minutos
de un documental de media hora, que de hecho me hace ilusión porque se presentó aquí, precisamente en Boadilla, que ha estado tu antecesora, además, hace un momentillo, y que nos recibió también en la Asamblea de Madrid cuando comparecimos allí y demás. Y me hace mucha ilusión porque fue aquí donde presentamos hace 4 años, por el Día de las Enfermedades Raras, este documental del que además, bueno, pues hicimos partícipes a otras asociaciones de enfermedades raras o sin diagnóstico de aquí de Boadilla, y pues fue un acto muy entrañable. Parece un poco, no sé si ofensivo, ¿no? Pero siento cierta envidia sana, en cualquier caso, de lo que pueda ser el autismo respecto de lo que sufrimos nosotros. Entonces, que muchas veces puedes decir que eres el rey de los tuertos o de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Pues un poco, es una barbaridad lo que digo, pero yo creo que me entendéis en el contexto. No, yo creo que no es ninguna barbaridad, al contrario, Fernando, es que hasta en el nuevo diagnóstico del DSM-5, el síndrome de Rett y el... Hola, yo soy Cristina, soy madre de Lucía, que tiene síndrome de Rett, tiene 13 años, va a hacer ahora en noviembre. Hola a todos, soy José L. Ferré, soy padre de 3 hijos, María con 23 años de síndrome de Rett. Trabajo de brigada forestal, trabajo en el monte, tengo 53 años y bueno, hace 20 que diagnosticaron a María. Hola, soy Leticia. Soy hermana de una persona con síndrome de Rett. Mi hermana hace ya unos años que falleció y he estado varios años trabajando como voluntaria en la Asociación de Síndrome de Rett. Muy bien, soy Pedro. Tengo 2 hijas, una con síndrome de Rett y otra que no tiene síndrome de Rett, pero también mi pareja tiene otras 2 hijas y una también tiene síndrome de Rett. Hola, soy Marta, tengo 48 años, tengo 2 hijos, Emma de 12 años con síndrome de Rett y Bruno de 16 años. Y bueno, yo soy economista, he estado trabajando muchos años hasta hace unos meses. Yo me llamo Laura, soy mamá de 2 niñas, una de 11 años y otra de 8. La de 11 años se llama Marta, tiene síndrome de Rett. Hola, yo soy Tony, soy papá de 2 niñas. Marta, la mayor, de 11 años, con síndrome de Rett, y María, de 8. Hola, soy Yolanda. Soy la mamá de una niña con síndrome de Rett que se llama Lara y tiene 10 años. Soy la presidenta de la Asociación Española de Síndrome de Rett. Hola, soy Iván y soy el padre de una niña de 10 años con síndrome de Rett que se llama Lara y mi profesión es funcionario del Estado. Buenos días, me llamo Ana, soy psicóloga y estamos aquí para hablar de vuestra vivencia como padres, hermana de una niña Rett. ¿Qué le diríais a alguien que acaba de ser diagnosticado? Las personas en general intentan consolar a los demás quitando importancia. A esto no le puedes quitar importancia, evidentemente. Eso sería un error. Hombre, yo quizás sí que le diría que no siempre va a ser tan duro como el principio, que se aprende a vivir con ello. ¿Cuántas veces se os ha pasado por la cabeza que alguien podía hacerles algo malo y no os lo podían contar? Es un miedo, yo creo que atroz que tenemos. Porque ellas nunca nos van a poder decir si las han tratado bien o si las han tratado mal. Y el otro día me contaba una mamá, sí, contaba tal, que la niña había llegado del cole. No, yo le decía, ¿cómo está tu hija? Bien, la tengo aquí en casa ahora, porque está fracturada. Ay, ¿y qué le ha pasado? No lo sé, ha sido en el colegio y lo que más me duele, me decía la madre, es que nadie me ha dicho nada. O sea, que he sido yo a través de la intuición, porque la niña, ellas no señalan tampoco, o sea, no se comunican de ningún tipo. Entonces ella veía que el brazo lo tenía colgando y la llevó a urgencias, y efectivamente tenía una fractura. Y se lo había hecho en el colegio y nadie había dicho nada en el colegio. ¿Cómo afecta a la pareja tener un hijo con una discapacidad o una hija?
Nosotros no podemos permitirnos tener a nadie que cuide a Marta económicamente, entonces al final la pareja no es pareja. Estar solo. O sale ella o salgo yo. ¿En algún momento habéis pensado, si tuvierais que elegir entre que os pasara algo a vosotros o que llegara al fin de su vida, esa elección? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí, claro. ¿Os habéis puesto en esa tesitura? Que es terrible, ¿eh? Yo creo que la ley de vida es la ley de vida y ningún padre debe de sobrevivir a sus hijos. Más de una vez se me pasó por la cabeza irme con ella. Más de una vez. Si tuvierais la opción a seguir adelante con el embarazo o no. Sabiendo lo que sabes hoy. Sabiendo lo que sabes hoy. Sabiendo lo que sabéis hoy. Y es difícil la pregunta, ¿eh? Me consta que es la más difícil que os he hecho. De hecho, creo que no me la han hecho nunca. Lo que más añoro, lo que más echo de menos a diario es el escuchar su voz. Que me diga papá o que me cuente cómo le ha ido el día. Lo más difícil es lo poco que empatiza todo lo que nos rodea. La administración, la gente. Solo nos hace muchísimo más difícil la lucha diaria que ya de por sí es muy complicada. Comparezco en sitios, pero no manera de tal, ¿eh? En fin. Pero ahora, en esta etapa incipiente del devenir del ser humano, debemos fomentar la ayuda y el compañerismo entre ellos. Conozco ejemplos de mentes brillantes y de físicos portentosos que acabaron por no triunfar precisamente por su inestabilidad mental materializada en la falta de valores humanos y en la escasez de empatía respecto de sus semejantes. ¿Nos conformamos con que nuestro hijo llegue solo a la meta rodeado de orgullo o individualismo? ¿O preferimos que lo haga de la mano de aquellos que decidieron admirarlo por considerarlo un auténtico líder? Si hoy estoy aquí es en parte gracias a Susana Sánchez Campos, que la he visto antes, no le he podido saludar, madre de Anita, que ya el año pasado me sugirió acudir a estas jornadas, y sin duda a Juanjo. Tengo que decir que quedé impactado por la labor que fue desgranando su intervención, gracias a ti también, Arantxa, y que no se basó en una mera palabrería, sino que se materializó en ejemplos reales acerca del trabajo que vienes y venís realizando con los chicos y chicas en este colegio Tenemos. Juanjo hace que te reconcilies de verdad con el ser humano. Y desde luego no pude negarme al ofrecimiento de participar en este acto, como reconocimiento a su labor y como vía de visibilidad a lo que supone convivir con el síndrome de Rett. El síndrome de Rett no puede tener un encuadre más certero en esta mesa redonda en la que se pretende ir más allá del autismo. Aunque con orígenes y evoluciones diferentes, el autismo y el síndrome de Rett comparten ciertas características clínicas y están dentro del espectro de trastornos del neurodesarrollo. Ambas condiciones pueden incluir dificultades en la comunicación, como se ha dicho en varias ocasiones, la interacción social y comportamientos repetitivos. Como ha dicho, efectivamente, como ha dicho Pilar, las estereotipias y otros movimientos repetitivos, lo que puede hacer que el síndrome de Rett se diagnostique erróneamente, como también hemos dicho, como autismo en las primeras etapas. Tanto es así que durante mucho tiempo la mayoría de las niñas con síndrome de Rett eran realmente diagnosticadas de autismo. Existe, no obstante, una diferencia clave. A nuestro parecer, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo con causas realmente multifactoriales y un espectro muy amplio. En cambio, el síndrome de Rett es un trastorno genético específico, casi exclusivo de niñas, causado por una mutación en el gen MECP2 ubicado en el cromosoma X, lo que hace también que
no existan prácticamente niños porque es incompatible con la vida. En el síndrome de Rett el desarrollo es aparentemente normal al principio, pero luego las niñas presentan una regresión significativa entre los 6 y los 18 meses de edad. Por ejemplo, pierden habilidades que ya habían adquirido. En el autismo muchas veces los signos aparecen desde etapas muy tempranas y si hay regresión no suele ser tan abrupta como en el Rett. Inicialmente el síndrome de Rett fue incluido, como también comentábamos antes, dentro de los trastornos del espectro autista. Sin embargo, desde 2013 ya no se incluye dentro de este espectro, sino que se reconoce como un trastorno genético distinto. Distinguir entre ambos es fundamental, ya que el tratamiento, el pronóstico y el manejo clínico no son iguales. El síndrome de Rett se diagnostica mediante pruebas genéticas, mientras el autismo, si no estamos confundidos, se basa más en la observación clínica y el desarrollo conductual. Cada 2 horas nace una niña con síndrome de Rett en el mundo. Se estima que hay más de 3.000 casos solo en España, pero es necesario incluir esta patología en el registro estatal de enfermedades raras que permita conocer con exactitud el número de pacientes que existen para poder abordarla, que también tiene mucha relación con lo que comentaba Pilar acerca de los propios profesionales sanitarios. Al final nosotros nos encontramos permanentemente yendo a profesionales sanitarios que no sabían realmente lo que tenía la niña, cuando si conoces el síndrome de Rett ya ves a una niña viendo así y ya sabes que tiene síndrome de Rett sin hacer ningún tipo de análisis genético. Y de otro modo resultará imposible, como digo, que se pueda visibilizar como es debido y fomentar su formación por parte de los profesionales sanitarios. Hablamos de familias afectadas desde hace más de 40 años y muchas nuevas, con reciente diagnóstico, que se lanzan al abismo de la pluridiscapacidad y la gran dependencia, trasladándonos, como decía antes, a un proyecto de vida en el que nunca pensamos. Porque cuando una vez imaginamos la paternidad, nunca lo hicimos rodeados de conceptos como discapacidad motora, escoliosis, cardiopatía, epilepsia, botón gástrico, pérdida del habla, pérdida del uso de las manos, problemas respiratorios y digestivos severos y un largo etcétera. Por eso digo que casi que disculpadme si os podéis sentir afortunados y perdonadme que lo diga de esa forma, pero es dramático ir a encuentros de familias anuales como vamos, con niñas en silla de ruedas mirando al infinito alimentándose por unas hojas. Como decía, hay que tener en cuenta que la incidencia se da casi exclusivamente en el sexo femenino. La sintomatología viene además aderezada con un componente importante de crueldad que se manifiesta entre los 6 y los 18 meses de vida. Hasta entonces, la niña va adquiriendo los hitos propios de su edad hasta que llega el momento de la temida regresión. Es como si le cambiaran en realidad a tu hija por otra persona. Algunas llegaron incluso a montar en bicicleta, otras llegaron a pintar, pero es como si nunca hubiera ocurrido y esas actividades quedan condenadas al olvido en forma de fotografías o vídeos que muchos padres no podemos volver a ver por el dolor que nos provocan. A partir de ese momento nos damos de bruces con el desconcierto por un desarrollo vital distinto, también lo hemos comentado, no sabemos. El síndrome de Rett es una enfermedad revestida de innumerables necesidades que hace balancear los recursos familiares del lado de las terapias. Hablamos de unos 100 euros semanales, sillas de ruedas entre 5 y 8.000 euros, adaptaciones de casas, reemplazo de vehículos y toda clase de ortesis y un largo etcétera, destinadas a intentar suavizar los estragos que causan esta alteración genética totalmente aleatoria y no hereditaria, y para la que ni siquiera tuvimos tiempo de hacernos a la idea durante estos 9 meses de ilusión, esperanza y proyectos. Es algo a lo que Pilar también ha aludido anteriormente. Todos estos costes deben ser adelantados por las familias y muchas de ellas, que no tienen recursos suficientes para sufragarlos, ven como sus hijas quedan sin los medios necesarios para otorgarles la dignidad y calidad de vida que les corresponde. Aquellas que tienen la posibilidad de afrontarlos comprueban con indignación cómo tras meses y meses de espera se les reintegra una mínima parte por parte de la administración, que es otra cosa, es que me sentía totalmente reflejado en el ítem que llevabas en tu intervención. Es que es tal cual. Es la importancia de las familias, es la importancia de esa interacción con los docentes, es la importancia de que las administraciones puedan, como encargadas de llevar a nuestros hijos hasta donde sus capacidades les permitan, pues se puedan involucrar también en esas circunstancias. En fin, me veía muy reflejado, hasta en esa negación en cuanto a padre de aquel momento.
No se está preparado, desde luego, para ser padres con una persona con pluridiscapacidad y gran dependencia de por vida, menos aún si son las consecuencias de padecer una enfermedad rara o sin diagnóstico. En el caso del síndrome de Rett, bueno, pues también nos podemos sentir honrados, ya que dentro de lo que son las enfermedades raras no es algo tampoco totalmente desconocido. Estas formas de existencia vital no forman parte de nuestra cotidianidad. Los padres cuidadores en los que nos convertimos nos encontramos tras el diagnóstico con algo absolutamente novedoso para lo que nuestra mente no está adiestrada. Y como hemos visto, realmente ese vídeo lo quisimos enfocar en forma de terapia colectiva con una psicóloga que además es especialista en síndrome de Rett, tiene una trayectoria muy larga, con lo cual tuvimos además la suerte de que supo realmente de lo que le estábamos hablando. Es casi obligatorio someterse a la disciplina de un experto en el comportamiento para su vida de pareja. No es justificable que las circunstancias sobrevenidas con las que nos vemos obligados a convivir nuestro bienestar ni económica ni afectivamente. No podemos dejar caer parejas que, de haber tenido la posibilidad de fortalecer su salud mental, no se hubieran roto, desmembrando consigo la estructura familiar. Pues quien me escuche se encuentra en una situación como esta, bien conoce la necesidad de apuntalar la unión que mantenga la frágil estructura a la que nos enfrentamos en nuestro día a día. Esto al final, en nuestro caso, lleva a que en muchas familias uno de los dos tiene que dejar de trabajar. Renunciando a su carrera profesional. Porque, por ejemplo, en nuestro caso tenemos 3 hijas, 2 de ellas van a un centro, otra va a otro, horarios distintos. Las otras niñas obviamente necesitan también su tiempo de atención, que parece que siempre se lo lleva Alejandra. En fin, la estructura familiar se resiente mucho. Ese foco que ponemos en el enfermo y en el cuidador lo tenemos que poner también en la sociedad, algo a lo que se ha remarcado mucho también en esta mesa redonda. Es necesario visibilizar lo que nos pasa para que quede insertada en esta la cotidianidad a la que me refería al principio. Quizás es mejor sustituir el término normalidad por cotidianidad, ¿verdad? También, aunque en algún caso lo digo, pero bueno, pues al final no deja de ser. De manera que tener un hijo con una enfermedad rara no sea algo desconocido y revestido de tabúes que impidan mostrarnos con la naturalidad que merecemos. No podemos esconder la cabeza debajo de la tierra cada vez que salimos de nuestra zona de confort. No podemos relegar nuestras relaciones sociales a familias en nuestras mismas circunstancias, porque nos avergoncemos de ello, porque no tengamos la fortaleza mental para hablar de lo que nos pasa, o porque con quien tratamos no sepa cómo reaccionar ante nuestra situación. Nuestra valentía al exponernos ha de ser correspondida con empatía y conocimiento por parte de quien nos observa realmente desde un plano vital distinto. Necesitamos convivir dentro de una sociedad madura y para que esto ocurra tenemos que seguir visibilizando lo que nos pasa hasta que esto adquiera, y lo siento, tintes de normalidad. Realmente es un poco lo que estaba comentando antes. Al final le damos más importancia a todo el tiktokeo, a certámenes de hamburguesas, a tal, en vez de tener realmente el foco puesto en lo que realmente importa, que son realmente las personas. Otro de los pilares sobre los que se debe sustentar el correcto cuidado de una persona con una enfermedad rara o con trastorno del espectro autista o como lo queramos llamar, consiste en tener acceso a médicos que conozcan la disciplina, que puedan descifrar. Es un poco rocambolesco a lo que hemos ido asistiendo durante todo. Porque se ha demostrado que la constante estimulación les genera aprendizaje. Y no lo decimos nosotros como parte interesada, lo dicen y lo demuestran los profesionales que las tratan en tantas disciplinas. Pongo un ejemplo. Alejandra, muchas de ellas no caminan, está en silla de ruedas, pero Alejandra aprendió a caminar gracias a una fisio que la trataba en el Hospital Puerta de Hierro y con la que continuamos trabajando hoy día. Y Laura no sabía lo que tenía Alejandra, no lo sabía, pero trabajaba con ella. Y consiguió que caminara con casi 4 años, pero lo consiguió. Tanto a nivel motor como a nivel cognitivo tenemos pruebas
que manifiestan que el trabajo continuado de estas niñas y mujeres sirve para mantenerles con buena calidad de vida. El tercer pilar sobre el que se sustenta el buen cuidado de nuestros hijos es el de la educación. De los mayores desamparos, lo decía Alice anteriormente, aludía al desamparo que supone, bueno, pues incluir a los hijos en el circuito educativo. De los mayores desamparos a los que nos vemos sometidos los padres de un hijo con una enfermedad rara que propicia pluridiscapacidad y gran dependencia, es el momento de decidir a qué colegio llevarlo. Y la decisión inicial tiene mucho que ver con el momento emocional en el que nos encontremos. Hablamos también de la aceptación que decíamos antes. Hay muchos padres que, bueno, como no sé lo que tiene todavía, bueno, pues tengo todavía una válvula de escape para escaquearme de trabajar con ella lo que realmente teníamos que trabajar. Nosotros íbamos a haber desconectado. Vivíamos antes en Pozuelo, las niñas, la mayor iba a Escolapios y iban a entrar las otras dos en Escolapios, y en ese momento nos dieron el diagnóstico y vimos que la niña, por cómo era el síndrome, no podía estar en un colegio ordinario como aquel, porque aquel no tenía realmente los medios ni las circunstancias ni la voluntad probablemente que tenéis vosotros. No sé hoy día si la tendrá, pero en aquel momento no era posible. Incluso, yendo un poco más allá, las niñas con síndrome de Rett no pueden, en cualquier caso, como diré más adelante, estar en un colegio ordinario. Y ya digo, la decisión inicial tiene mucho que ver con el momento emocional en el que nos encontremos. Siendo aún pequeños, menos de 6 años, cabe la posibilidad de camuflar la discapacidad con un retraso madurativo en un centro ordinario, pero la angustia realmente acaba llegando. Y no se trata de consumir rankings para comprobar si un colegio tiene un porcentaje alto o no de aprobados en Lebau. Nuestros hijos ni siquiera hablan. Se trata de hacer un ejercicio de fe, ponerse una venda en los ojos y encomendarse a todos los santos del cielo para que caigan en manos de profesionales con mayúsculas. Digo, por tanto, que no se debe dejar caer la educación especial. Nuestros hijos precisan de una atención individualizada que no es posible, en nuestro caso, materializar en apoyos. Y reconozco que siento envidia sana de lo que Juanjo y Arantxa hacen y logran con sus chicos. Y manifiesto que ojalá nuestras afectadas pudieran ser protagonistas y destinatarias de esta labor, pero en nuestro caso no es posible. Tengas en cuenta que este tormento además no acaba aquí. Como se ha dicho en el vídeo, esta angustia se prorroga durante toda la vida en base a pensamientos como los que nos hacen preguntarnos qué pasará cuando nosotros faltemos. Más allá de todo eso, tras el diagnóstico, las asociaciones de pacientes adquieren su especial significado. La Asociación Española de Síndrome de Rett, con más de 500 socios y colaboradores, representa a más de 3.000 personas afectadas en España y lleva 32 años trabajando por mejorar la calidad de vida de nuestras hijas. Nuestra actividad se basa en el acompañamiento de las familias, proporcionándoles un soporte especial a aquellas recién diagnosticadas, la visibilidad, con actos como este, por ejemplo, y otros muchos que realizamos durante el año, y la ayuda financiera, mitigando en la medida de nuestras posibilidades la carga económica que suponen las múltiples terapias que necesitan estas niñas y mujeres y que no están realmente sufragadas por la Seguridad Social. También fomentando la investigación en base a convenios como FINRED. Gracias a este acuerdo, la Asociación Española y la Asociación Catalana aunan esfuerzos para unificar el dinero que cada asociación destina a la investigación, promoviendo convocatorias anuales en base a las cuales científicos de todo el mundo pueden optar a trabajar por conseguir la tan ansiada cura o cuanto menos un fármaco que mitigue los síntomas. También firmando compromisos de atención médica para posibilitar a nuestras hijas un cuidado multidisciplinar, tal como exige esta enfermedad pluridiscapacitante, como aquel que dio la luz en 2019 y que facilitó que el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús cubriera esa necesidad. De igual modo, debemos servir de cauce para trasladar las necesidades de nuestros hijos a las administraciones públicas, pues son estas las encargadas de remover los obstáculos que posibiliten llevar a nuestros hijos hasta donde sus capacidades les permitan. Que no sea porque los encargados de exponer a aquellas no lo hagamos, ni porque los que han de implantar los medios no los promuevan.
Y realmente aquí también esto va muy relacionado a lo que comentaba Pilar anteriormente, de que si, bueno, pues realmente hemos venido al mundo y hemos puesto ese granito de arena para intentar mejorar, pues nos podemos dar por satisfechos. Ahora en este momento me puedo dar cuenta de que la sonrisa de Alejandra es nuestra esperanza. La de sus padres y la de sus dos hermanas. He podido entender que quizá esa sonrisa de esperanza aderezada con su forma de ser, inocente y libre de toda maldad, genera en nosotros quienes la atendemos, genera en nosotros quienes la atendemos y cuidamos diariamente, un efecto terapéutico que nos impulsa a seguir adelante en el duro trabajo de atender a una persona con pluridiscapacidad y gran dependencia. Pero no olvidemos precisamente eso. Quienes padecen síndrome de Rett son realmente personas. Algo en lo que también habéis hecho hincapié en vuestras intervenciones. Y quienes convivimos con ellas sabemos que nos entienden. Esto también lo habéis comentado. Lo has comentado tú, Arantxa, anteriormente. Quienes convivimos con ellos sabemos que nos entienden, sus gestos, sus sonrisas, sus miradas. Trasladan al mundo lo que no puede expresar con palabras. Alejandra nos traslada esa fuerza es la certeza de que nosotros, y os incluyo a vosotros como colaboradores necesarios de esta escena, podamos ofrecerles empatía de la que hablaba al principio, porque ese es realmente el significado de nuestro trabajo como miembros de una colectividad que busca un mundo mejor. Esta reflexión que os planteo es posible tras 4 años de duelo. El duelo que se produce por el padre y la madre que podríamos haber sido y que nunca seremos respecto de ella, sí, respecto de nuestras otras 2 hijas, pero no de la misma forma respecto de Alejandra. Puesto que nos hemos convertido en sus cuidadores. Es por ello que desde la Asociación Española de Síndrome de Rett reivindicamos siempre que se genera la ocasión el cribado neonatal para esta patología, que aunque se lleva a cabo posteriormente al nacimiento, nos ahorraría deambular de especialista en especialista hasta obtener el diagnóstico. Aún no recuerdo a mi mujer y a mí, sentados en aquella consulta de neuropediatría del Hospital Puerta de Hierro, y reconozco que noté cierto escalofrío recorriendo mi cuerpo por el vaticinio. Pero fui más allá, negué nuestra realidad durante mucho más tiempo. Y ahora que considero, aunque no lo parezca, que me encuentro emocionalmente más equilibrado, es cuando me doy cuenta de que estaba inmerso en el duelo que me describió mi psicóloga. Porque sí, tuve que ponerme en manos de un especialista para afrontar la nueva realidad que nos iba a tocar vivir. Siempre digo que soy un converso. De no querer saber nada de la enfermedad, aquí me tenéis. Asumiendo la responsabilidad de representar y dar voz a tantas niñas y mujeres que no pueden hablar y a tantas familias que claman por una dignidad y un reconocimiento de los que tantas veces carecen. La pregunta que hizo proyectarme hasta el momento actual es aquella que tiene que ver con qué querer ser de mayor. La madurez a la hora de afrontar retos y vicisitudes en la vida no viene proporcionada por un DNI, por la edad que se manifiesta en el DNI, sino por la capacidad que tengamos de adaptarnos al medio. Y esto tiene mucho que ver, Pilar también, con ese 65% de padres que en poco tiempo hacen mutis por el foro y se largan. No sale adelante el más listo, el más inteligente, ni siquiera el más pícaro. Sale adelante el más voluntarioso. Y vosotros
lo veréis día a día en vuestros alumnos. El más voluntarioso y el que asume la situación en la que se encuentra. Esto es algo tan sencillo y a la vez tan complicado. Porque solo desde este reconocimiento nos estaremos conociendo a nosotros mismos. Y esto, como digo, es aplicable a cualquier circunstancia de nuestra vida. Cuando concluya... Yo lo que sí que me voy a levantar y te dar un abrazo. No la puedo quitar. Disculpadme, No, porque... tengo que disculpar, es un gran abrazo. Es un gran porque atravesar el paseo duro de esas árboles y ayudar a otro en el camino tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No solo superas lo tuyo, sino que tu dolor ayuda a superar a otros. O sea que no te sientas mal por ello. No por explicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Soy máxima, perdón. A ti. Gracias a vosotros por esta oportunidad, por dar visibilidad al síndrome de Rett, que como veis, bueno, pues no deja de ser una situación hermana del autismo y de tantas cosas, pero con el autismo concretamente hay bastantes similitudes. Así que gracias por darnos esa oportunidad. Gracias por haberos conocido, porque te digo, gracias a Susana tuve la posibilidad de conocerte el año pasado, de llevarnos ese seguimiento y luego por extensión, pues igualmente con José Antonio, quien, bueno, pues de alguna manera pues, me congratulé mucho cuando también le encontraba en esas mesas de diversidad funcional, pues mostrando de alguna forma ese interés por todas estas realidades. Así que muchísimas gracias. Pues yo voy a decir el nombre de todas esas personas que algunas no pueden decirlo con palabras, en su nombre, gracias a vosotros. Y gracias a ti, y voy a decir algo más. Gracias, porque siendo hombre has demostrado hoy esa sensibilidad y te aseguro que igual que hablabas de cierta huida o cierto rechazo a la realidad, ver esa sensibilidad también es importante para la sociedad, es muy importante. De verdad, muy importante. Muchas gracias en nombre de todas ellas y por compartirlo con nosotros. Yo me siento muy afortunado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Y sé que tienes dolor en el alma, porque estás enterrando a la hija que soñaste y asumiendo la que tienes, que es diferente. Pero cuando, de alguna manera, llegará un día en que la mires o que vives lo que has vivido y digas, aunque me ha dolido, me ha hecho daño, me ha servido para ser mejor persona y para continuar trabajando por otros y ayudando a otros que lo necesitan tanto más que tú. Y como yo digo, nadie sabe, aunque siempre yo mi frase es ponte en sus zapatos, ponte en lo que está viviendo. Y no nos podemos referir a nadie todo lo que pasa en tantas personas de una manera o de otra. Y tener el coraje de, aparte de eso, levantarte no solo para ayudar, y tienes la suerte de tener una compañera en casa que te ayuda y te comparte. Yo he seguido sus pasos. Bien. O sea, yo he seguido sus pasos. Ella me ha enseñado el camino. Bueno, habéis hecho raíces juntos y habéis hecho un equipo fuerte para sobrevivir a esa situación. Sin pintar de rosa, no pintemos de rosa. Yo creo que para ser empático, no podemos pintar de rosa el que no hace mejores personas, no nos hace buenas personas, nos tienen que dar una hostia hablando mal y rápido. Me tengo que caer de bruces para darme cuenta de la dureza de la vida, pero sí que es verdad que hay que sobrevivir o sobrellevar una situación muy compleja. El síndrome de Rett es muy complejo, muy complejo. Y tú no conoces nada. No te tengo que decir nada de cómo es el síndrome de Rett, no solo tenerlo desde la intervención, sino desde dentro de tu casa. Es suficientemente complejo para no tenemos que pintar de rosa, pero sí tenemos que dar una serie de soportes a nivel administrativo, a nivel, conociendo y sensibilizando de que es una cosa muy dura, muy dura. Pero, evidentemente, cuando te sonríe tu hija, cuando tú me la presentaste, cuando uno se queda solo, te das cuenta, desarrollamos, empatizamos, nos sensibilizamos de una diferencia. Pero cuando te sonríe con esa inocencia, eso no brilla ni tú ni yo ni nada de lo que estamos, te sonreímos con esa claridad. Y eso es lo que Si es que el problema de todo esto, uno de los problemas es la sociedad en sí misma,
en cuanto a la forma en la que vivimos. Claro. No nos deja frenar, no nos deja parar. Es decir, a mí me ha ocurrido, y a mí no me duele en prendas decir que yo he entrado en este ámbito por la situación que he tenido. Pero, y te decía, venía antes, acababa de dejar una reunión y mirando la hora, y he salido de casa, porque hoy, digo, por lo menos yo me escaqueo y teletrabajo, porque es que si no, ni me hubiera dado tiempo a llegar. Pero es que nos come el día a día, nos come el día a día, y ese es el problema realmente de la sociedad. Pero cuando pasan estas cosas, Fernando, y Arantxa y yo tenemos una cosa, y yo como buen granadino más, vivan los reinos de Taifas. Si nosotros conseguimos que hace 5 años 28 niños tengan algo sembrado, es verdad. Porque si no, de verdad que tiramos la toalla. Eso es lo que, cuando tu hija te sonríe, eso es con lo que te queda. Y no es pintar de rosa, es sobrellevar una situación muy compleja. Total. Que ayuda, que tiene un refuerzo porque algo se saca. Sí. Y además no es decirle no, por eso. No, sino que desde el dolor y del esfuerzo que estás haciendo, no es un balde. No. O sea, también contribuyes a que otros se sientan apoyados y reforzados en que hay algo positivo. Es decir, que la neuro, aparte de la neurodiversidad, la neuroplasticidad es una cosa en la que yo me he quedado de todo tu discurso, aparte de muchas otras cosas. El trabajo de un profesional que conoce la realidad, de tu hija, bueno, el trabajo de un profesional que no se ha quedado en la patología. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sigo haciendo. Pues si tiene una etiqueta, trabaja. Yo siempre se lo digo a Laura, digo, tú enseñaste a cambiar a por Alejandra por tu convencimiento de no, yo esta niña la saco adelante, no sé lo que tiene, me da igual, pero creo que podemos salir adelante. Así es. Pues mira, muchísimas gracias Fernando, por esa apertura que has mostrado aquí y esa concienciación, y bueno, con el cierre, o sea, realmente cerramos con broche de oro. Muchísimas gracias, y sigamos adelante, o sea, podemos saber lo que decías al último, o sea, sigamos caminando y aportando un granito de arena en todo este cambio para generar una sociedad más armónica, más empática, inclusiva, y realmente creo que yo podría estar unas horas aquí escuchando. Me llevo un gran aprendizaje, y también me gustaría que los que estéis todavía aquí presentes, o los que vayáis a ver esta grabación, y los que estáis todavía en internet, que ahora, en este momento, saquéis el móvil o un lápiz y escribáis una frase breve. ¿Qué me llevo hoy? Aquí han salido muchas cosas. ¿Qué me llevo hoy? ¿Qué es eso que ahora me aporta para cambiar, para hacer ese cambio, tal vez, o el inicio de ese cambio de chip, o tal vez ya para reafirmar ese cambio que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me llevo? Tenemos a ver un momentito, a los que estáis aquí, tanto en la mesa redonda, a los que estáis allá abajo, a los que estáis escuchando, ¿qué me llevo? Escribidlo, por favor. Yo ahorita, fíjate, como madre con hijo con discapacidad, dentro del proceso autista, ya me conocéis, autismo tiene ya 26 años, yo lo que quería transmitirle a Fernando es que la vida es la que te va a ir guiando, ¿sabes? La que te vaya enseñando a cómo afrontar ese duelo. Y el duelo, cuando ya ha pasado, es cuando te das cuenta que de ahí vas a sacar fuerza. La fortaleza que quizá a lo mejor piensas que no tienes. Dentro del duelo vas a ir aprendiendo, ¿sabes? Y sacarás fuerza. Y Alejandra saldrá adelante. Sí. Y además, o sea, a mí lo que me gusta es que, además, vamos a ver, yo te conozco de las mesas de diversidad, para que estéis, a lo mejor, tu mujer y tú, unidos. Yo te lo puedo decir en la experiencia que tengo con Álvaro, que mi marido ha ido conmigo, o sea, en todo este peregrinaje que llevamos ya de 20 y tantos años. Y se aprende, se puede, y es muy duro. Hay momentos durísimos. O sea, nosotros, por ejemplo, yo tengo nada más que un hijo y realmente no tenemos apoyo familiar de ningún tipo. Tuvimos que quedarnos con uno. Yo tuve que renunciar a mi carrera profesional. Yo era profesora de secundaria.
y tuve que dejar totalmente. Para poder cuidar a Álvaro, porque tenía mucha inquietud motora, empezamos con terapias con 2 años, y bueno, he cambiado de profesión totalmente. O sea, yo me dedico ahora mismo a los impuestos dentro de la administración pública. Y pues bueno, he ido siguiendo otro camino. Otro camino que me llevé, pues bueno, pues mira, una metodología que hice de autismo, un programa de comunicación y lenguaje, para que Álvaro pudiera mantenerse en la educación ordinaria, con apoyos. O sea, siempre vais a terminar aprendiendo. Y cuando ya lo hayas vivido o lo hayas pasado, mirarás y dirás, oye, he podido. Sí, desde luego que no cabe duda que es así. Mira, tenemos a Javier del grupo de la iglesia. Ya funcionó. Y bueno, pues, ¿qué le puedo contar? Bueno, yo en mi caso es un poco diferente. Yo descubrí hace 8 años. Y al principio, cuando estaba en el San Carlos, ya de casa, estaba pues con mi cabeza fuera de juego, literalmente. Entonces estaba de vacaciones. Yo escuché a los médicos decían, Javier no sale del hospital. No sale del hospital. Yo tenía 41 años en ese momento. ¿Qué pasa? Que tú, la familia, los amigos, es el apoyo. Es necesario. Porque si no es imposible. Yo tuve esa suerte, otros no lo tienen. Pero mi cabeza, la que está buena, como digo yo, me empecé a dar cuenta de que tenía que seguir. Y con el tiempo ha sido muy complicado, muy difícil, muy complicado. No podía ni hablar. Hoy puedo hablar contigo. Puedo tener una conversación contigo. Pero en ese momento yo era un trapo. Y con el tiempo, con el sacrificio, y venga, tiramos más para adelante, todo se puede. Así es, al final, de alguna manera la superación de todo se realiza de esa forma, de puedo, tiro para adelante, tiro con sacrificio, todo es sacrificio en la vida, nadie regala nada. Y es una de las cuestiones también a las que he aludido en este speech, nadie regala nada, sin ninguna duda. Y desde luego que te doy la razón en lo que me dices, de que miras para atrás, yo no estoy de la misma manera. O sea, yo no podía salir a la calle. Yo no podía salir me decía mi mujer, joder, anda, porque claro, anda esta todo el día grita, anda, no sé qué, anda, llévatela un rato al parque, anda, a ver si se distrae un poco. No, es que, verás, es que tengo que hacer, es que tengo, no, joder, macho, es que no sé, no, es que de verdad que es que tengo que hacer esto, que... excusas permanentes para no salir con mi hija al parque, eso ya no ocurre. Eso no ocurre ya. Bueno, vamos a tener que cerrar porque no podría quedar aquí horas realmente. O sea, para mí es un gran aprendizaje. Este espacio creo que hay que generar más espacios de conversación, de compartir, porque esto es terapéutico además para todos los que escuchamos, los que hablan, los que comparten. Pero bueno, es hora de cerrar. Agradezco mucho, espero que ya tengáis escrito lo que os lleváis. Y que eso, lo que habéis escrito, lo que habéis pensado por lo menos, que lo compartáis con alguien, con una persona, o dos, pero mínimamente una persona. Así esto se multiplica. Y esperamos que pronto nos volvamos a ver.